Listo. Bueno, entonces y aparte de esto, ya les había mostrado como los controladores. También puedo definir como rutas adicionales a el que ya cree de recursos, que ya vienen pues como predeterminadas esas. Entonces, si quiero de pronto apuntar una ruta diferente hacia otro método, hay que tener en cuenta que hay que definirla antes del resource. Si no, eso genera pues como un inconveniente de coherencia ahí. Eh, entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear otra ruta. Visual Studio Code. Dame un momento. Entonces miren pues cómo funciona esto. Acá vieron pues como la forma sencilla para crear el CRUD y toda la cosa. Pero entonces necesitamos una ruta. Debe ser un get que me, pues, al yo colocar en el navegador persona slash por ejemplo nombre slash completo. Yo necesito una ruta que al yo ejecutarlo, permítame un momento, voy a agregar algo acá. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, necesito que cuando yo en el navegador coloque persona slash nombre slash completo, él me traiga, por ejemplo, un nombre completo, pero en este caso yo se lo voy a decir en el método directamente. Entonces, le digo, coma, le digo el controlador, persona, controller, y para yo apuntar a uno específicamente es con una arroba. Entonces, arroba, y ahí le voy a llamar a ese método nombre completo. Entonces, miren pues todo como empieza de bacano. Entonces, recuerden el punto y coma, ese error es muy común. En persona controller, entonces en la parte de abajo, creamos ese método que dijimos allá que iba a funcionar. Entonces, le decimos public function. Yo dije que se iba a llamar nombre completo, no va a recibir nada. Cierro y abro y le voy a decir, hola, David Esteban Escobar, ¿cómo estás? Voy a decir, esto puede ser que me retorne eso, simplemente. Entonces miren pues cómo funciona de bacano. Entonces yo le estoy diciendo que cuando yo en el navegador coloque persona slash nombre slash completo, vaya al controlador persona controller, que es este, y ejecute lo que haya en la función nombre completo. Dalo acá, nombre completo. Si yo guardo todo esto y me voy para mi navegador y hago el ejercicio que les dije, que cuando yo en la URL coloque persona slash, yo dije que nombre slash completo, enter, mire pues, entonces yo le puedo decir que apunte directamente a un método. Entonces, mire, hola David Esteban Escobar Castro, ¿cómo está?
había creado una vista. No sé si recuerdan la clase pasada. Entonces este saludo lo voy a almacenar en una variable. Para retornar, no voy a retornar un solo texto, porque uno no retorna un solo texto, uno retorna es páginas completas. Entonces una página completa, una vista completa, recuerde que están en Resource View. Y acá yo le había dicho que ya hay una vista creada que es primera vista. Bueno, recuerden que se necesita el método View y le mando el nombre como si fuera una cadena de la vista, entonces primera vista. Listo, pero yo quiero saber ese vista. Me trae uno la mundo, primera vista. Listo, está bien. Entonces le doy control S. El saludo no lo estoy utilizando, pero ya les voy a mostrar cómo lo podemos utilizar. Actualizo y miren, me trajo esta vista de hola mundo. Que es esta. Listo, pero no, esa vista está muy fea. Entonces vamos a hacer un copiar y pegar de la de welcome. Ingreso a welcome, play.php, me la copio y la pego acá en primera vista.play para empezar a jugar con esta que es como un poquito más bonita, y no vea eso pues como tan, no vean eso como tan gris. Entonces acá le voy a poner en esta parte, sí, ¿De Welcome qué copiaste? toda, 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 toda. La seleccioné toda, se selecciona con control A, luego control C, en primera vista borré todo lo que tenía y pegué todo lo de welcome. Ahí vamos. Entonces, La seleccionaste toda y la pegaste. en primera vista.play. Y borraste lo que había ahí, ¿cierto? Lo reemplazaste por esto. Sí, exacto, Eugenio. En primera vista. David, ¿me Mi puedes primera vista. mostrar La mía se llamaba mi primera vista. personal control? Yo miro en el código. Sí, claro que sí. Cero. Entonces, Persona controller. Sí. Maestras y maestros rurales formados en pedagogía colectiva. Yo se lo estoy mostrando, búsquelo en mi artículo. ¿Por qué se lo pusiste en persona controller? Sí, sí. Esto es noviembre, esto es octubre. David, tiene que ser exactamente como uno la creó. ¿Cuál? Mi primera vista. Tiene que ser como sí. ¿Usted qué le puso acá en view? ¿Qué le puso en mi primera vista? El nombre que usted le haya puesto. Ese mismo coloca acá. A ver, yo veo, tengo que mirar cómo quedó. En Resource Views. Resolver. Sin todo pegado, mi primera vista. Y así la llamo allá en controller. Pero hay que tener, exacto. Controller y en web también, ¿cierto? En web, no, en web ya lo hicimos. En web ya le dijimos que vaya a la ruta persona, nombre completo a persona controller arroba nombre completo. ¿Qué es? Y eso fue lo que pusiste en la ruta arriba, en el navegador. Sí, en el navegador. Pero entonces, primera vista tiene unas variables. Él está usando unas variables que fue la que hicimos ahorita, de listado personas y persona 1. Entonces vamos a modificar eso. Listo, entonces primero que todo le vamos a enviar un saludo. Este saludo
Entonces, recuerden la forma que a mí me gusta de enviar variables es con un compact, y el nombre de la variable sin el signo dólar y entre comillas. Bueno. Adicionalmente, tiene un recorrido de listado como de personas. Pero entonces borraste el saludo que estaba arriba. No, no. No. El saludo se lo dejé. Vamos en saludo. Se lo dejé porque se lo voy a mandar. Mira, Jaime. En persona controller le voy a decir que saludo es igual a hola David tal. Y se lo voy a enviar con un compact. Recuerden el compact, que es simplemente decir compact. Y Espérate, entre yo veo en qué línea estás en la 88. Persona controller. Sí. Ah, sí, yo no he hecho la función. Hola David, ¿cómo estás? Ta, ta, ta. Listo, ahí voy. Bien, ta, ta. Mi primera vista. ¿Qué más hiciste? Return view. Ah, es que le agregaste este comando en la coma, ¿cierto? Mi primera vista, coma. Eso fue lo que le agregaste, coma. Sí, recuerden que el compact es para enviar, pasar datos a la vista. Le pusiste saludo. Sí, sí, porque allá en primera vista también la llamo como saludo. Listo, ya le agregué este. Listo. Y ya, ¿cierto? No has hecho nada Sí. más. No, ahí vamos. Entonces, en primera vista, miren que primero le estoy llamando un listado como de personas. Entonces, vamos a eliminar esa parte y vamos a hacer algo más bonito. Vamos a Ah, eliminar también mes actual. eliminarlo. Sí, de primera vista. Solo que saludo por el momento. Hemos listado personas también. Ese for también. Sí, que solo quede como saludo, así como yo lo tengo más o menos. Listo, ahí sí. Listo, entonces, si todos mis cálculos son correctos, yo actualizar acá, me va a traer una página bonita con el saludo que le estoy mandando. Hola, David Esteban Escobar, ¿cómo estás? Y como Ah, lo que tenía la otra página. entonces le pusiste persona, nombre completo, ¿cierto? No. ¿Dónde, Jaime? Solo le dejé saludo. Persona no se lo estoy mandando. Borré esa parte de persona. Y el listado de personas, todo eso lo borré. Pero creo yo qué me pasa a mí. ¿Corresponde a formación o corresponde a contratación? Tengo que volver a iniciar la máquina, ¿o no? No. No. Pues, si no lo ha cerrado, no. Mm. Si quieres compartir, Jaime, lo miramos. Voy a dejar de compartir por acá. Me salió un error en return. Hola David, ¿cómo estás? Venga, miremoslo. Si quiere, comparte. Listo, vamos a ver. Entonces hay un error en la función. Mira que no la estás declarando bien. Vamos entonces al persona controller, al controlador. Listo, mira que cada que uno declara una función, bien, nombre completo, después tiene que abrir y cerrar llaves. Todo lo que hay en la función tiene que ingresarlo entre llaves. Entonces, después de nombre completo, eh, abre y cierra paréntesis, ahí colocas, no adentro, no, ahí, afuera. Afuera, no, afuera de los paréntesis, después de los paréntesis. Ahí.
Entonces, abre, exacto, enter, dale un enter para que no, eso. Y todo eso que hay abajito, ese return, lo pasas para allá. Pero entonces recuerda que ese hola David Esteban Yo le entiendo. Escobar, bueno, ya lo puedes borrar ahí, muy bien, ahí. Ese hola David Esteban Escobar, ¿cómo estás? Eso recuerda que es una variable, no vas a retornar algo en dos veces. Entonces es una variable que se llama saludo igual a eso. Entonces cambia return por una variable que se llame saludo. Igual a eso. Y después del return view, se Mire, finaliza ¿qué le con hace punto que y aquí coma. hay una coma? Ah, no, como usted lo quiera mostrar. No, sí, como es dentro de una cadena, usted puede poner lo que quiera dentro. Todavía es lo que quiera. No. Es una cadena, él es desde donde empieza la comilla hasta donde finaliza, entonces él ya escapa pues eso. Bueno, entonces ahí Yo ya no vi debería cuando cargar. declaraste la variable ahí, sinceramente. No vi cuando lo hiciste. Ah, listo, dale. Ah, mire que ahí ya le dio. Sí, pero no vi cuando le diste esta paso. Ok, Listo. gracias. Con todo el gusto. Entonces esta parte, acá fue Jaime, míralo acá. Saludo. Puedes compartir. Sí, ya, pero ya. Listo. Bueno, entonces, eso es para que tengan en mente lo que les había dicho de el modelo vista controlador. Entonces ahí ya solo nos faltaría la capa del modelo. Es como la capa que habla pues con la base de datos, pero entonces ya tenemos que un controlador envía la vista y todo empieza por la ruta. Entonces vayan aprendiendo ese flujo. Yo primero defino mi ruta, ¿cierto? Después de definir la ruta, yo le digo a qué controlador quiero que vaya, ¿cierto? Entonces yo acá le estoy diciendo que vaya a este controlador. Y para ahorrarme definir muchas rutas, que es para lo que les expliqué que es un CRUD, definí pues como la ruta como resource. Entonces ya él automáticamente me genera como las rutas que yo necesito. Pero si yo quiero una adicional, una ruta adicional que no sea pues como de las que se necesitan primordialmente para un CRUD, entonces utilizo la sintaxis le digo el método, que se va a ir por un get o un post, lo que yo le quiera, por donde yo quiera que se vaya, y le digo el controlador arroba el método al que va a ejecutar. Listo. Entonces, bueno, vamos bien por este lado. Continuamos. No me va a salir un error. Y estoy Vamos a mirando, revisar. está Dale, si sacando un error. quieres nos compartes y lo revisamos, Mauricio. Un pequeño errorcito. Me dice que saludo en primera vista. Como Vamos a primera mirar. vista. Acá tengo tengo cerrado. Muy bien. Y ahora entonces vamos en ese mismo orden. Entonces ahora vamos al controlador, a persona controle. Persona Listo. control. Entonces, El acá nombre que tengo compact. Mira, estoy diciendo compa solo, es compact. CT. Es, compact. Ah, es. una bobadita ahí pequeñita. No, Y creo que hay un error de sintaxis. Después de compact va es después de view, perdón, no va a ser llave, sino que se cierra ya. Cierra esa llave. borro En esa vez de la llave. llave, bórrela y punto y coma. Eso, ahora sí, público, listo. Ah, no, y hay otra llave que te falta, que va ¿Cuál? después de la última. Que Acá.
Después de Sí, esta. otra. Ujú. Que esa es como la del controlador. Borra la que abrió. Ah, Borra. no, ya vi el error que tienes. No, borra esas dos llaves. Listo. Ese función va dentro del controlador. O sea que debajo de public function destroy, cierra una llave, ahí vas ahí. Todo, desde toda tu función. Public function, toda. Fully function. Toda. Acá. Y hasta abajo, sí. Va entre Toda. las llaves. Selecciónala toda. No. Dale control Z, deja la llave, eso. Y selecciónala toda. Hasta eso. De ahí, dale un control X para que la cortemos. Y vamos a pararnos debajo de destroy, de las llaves de destroy. Aquí, quito esto. No, de las llaves. Abajo, más abajo. Ahí, enter y control V. Ah, míralo ahí. Entonces, para que se vea más bonito, corra las llaves como más para allá. Más hacia la... Exacto. Muy bien. Ajá. A ver. Se supone, con un control S. No, me sigue apareciendo acá en el Listo, problema es acá. vamos a mirarlo. Listo, entonces vamos entonces al web.php, que es donde empieza toda la ruta. Listo. Entonces ahí le estás mira, dejaste espacios. Route, espacio, get. No, esos son sin espacios. Exacto. Y ahí sí, dale control S, vamos a ver. No, sigue apareciendo ahí. Dale, vamos a revisarlo. Entonces empezamos por acá. Dice persona. Ah, bueno, mira que la ruta que tenés arriba es persona, nombre completo. Y arriba dice primera vista. ¿Sí es la ruta del navegador? Ajá, listo. Entonces acá cambio. No, Por esto. no, más bien en el navegador coloca persona, nombre completo. Así. Eso. Ajá, sí, copia esa y la pega ya en el navegador. Después de acá o acá. Ahí. Ajá, enter. Ahí sí. Listo. Eso, entonces estos errorcitos se va uno dando cuenta para también entender los conceptos. Con cada error ya uno va como aprendiendo ahí. Listo. Ya de partir. Continuar. Recuerda que eso lo pasamos. Ya pues. Listo. Bueno, entonces esto por la parte de los controladores. Espero que haya pues quedado claro. Entonces, se aprende a medida pues que uno va trabajando y va haciendo pues cosas. Bueno, entonces para continuar pues como con el contenido del curso, ya continuamos con algo que se llama las migraciones. Muy importante este término. ¿Qué son las migraciones? Entonces, las migraciones es como la forma de yo decirle a Laravel que me cree tablas en base de datos, me establezca las relaciones, me establezca los atributos pues, de las tablas, y todo mediante código PHP, sin necesidad de meterme con código SQL, que es como el código de las tablas, pues de los modelos relacionales, las bases de datos relacionales, que son como las más clásicas. Vamos a ver, por acá tengo para que comprendan más o menos que es una... Este me parece bacano. Listo. Vamos a ver, entonces a ver que este compañero nos explique este método. Creo que no compartí con audio. Acá van a comprender más o menos. Compartir con audio. El 60. Reduce 99% más bacterias. Así como me ves sentado, estoy a tope atendiendo mi negocio. Pero es fácil cuando...
Para que nosotros podamos comprender qué es una base de datos relacional, debemos de tener en cuenta dos conceptos claves: base de datos y gestores de base de datos. Veamos. Una base de datos no es más que un conjunto de datos organizados, los cuales poseen una relación entre sí. Por ejemplo, una guía telefónica es una base de datos de nombres, direcciones y, por supuesto, números telefónicos. A pesar que la guía telefónica la podemos considerar como una base de datos, esta posee muchos problemas al momento de trabajar con la información, es decir, con los datos. Por ejemplo, encontrar a un usuario en específico puede ser una labor que nos lleve mucho tiempo, en especial si la guía telefónica posee cientos o miles de usuarios. Otro problema con la guía telefónica es que si un usuario modifica algún dato, por ejemplo su dirección, la guía al ya encontrarse impresa no podrá mostrar los datos más recientes, con lo cual cada usuario que posea una guía tendrá datos erróneos. Todos estos problemas pueden aplicarse a cualquier sistema de almacenamiento. Almacenamiento físico, una lista de alumnos, horarios de clase, una cartelera de cine, etc. Para evitar todos estos problemas en computación, se desarrollaron los sistemas de base de datos, también conocidos como gestores de base de datos. Los gestores de base de datos no son más que un conjunto de programas los cuales nos permiten trabajar con las bases de datos. Con ellos podemos crear, almacenar, modificar nuestras propias bases de datos. Entre los gestores más populares actualmente contamos con MySQL, SQL Server, Postgres, Oracle, por mencionar alguno de ellos. Bien, entonces podemos recapitular. Una base de datos es un conjunto de información organizada que posee relación entre sí. Un sistema de base de datos es el conjunto de programas que nos permiten trabajar con las bases de datos. Bien, una vez comprendido esto, ¿qué son las bases de datos relacionales? Podemos definir a una base de datos relacional como la colección de tablas, las cuales almacenan información de forma estructurada. Una tabla posee columnas y posee filas, muy similares a las hojas de cálculo. En cada fila se almacenará una y solo una entidad. Veamos un ejemplo. Visualizamos la tabla alumnos. Esta tabla almacena diferentes alumnos. Observamos que la tabla posee diferentes columnas. Cada columna no es más que un atributo de nuestra entidad alumno. Los atributos pueden variar de tipo. Pueden ser numéricos, flotantes, alfanuméricos, de tipo fecha, etc. En cada fila podemos visualizar una sola entidad, es decir, a un solo alumno. En base de datos relacionales, cada entidad debe de poseer un atributo que lo hace único en la tabla. A este atributo lo conoceremos como llave primaria. Para que una tabla tenga relación una con otra, estas deben de almacenar datos redundantes. Aquí entra el concepto de llaves foráneas. Entonces podemos concluir que una base de datos relacional no es más que un conjunto de tablas las cuales almacenan entidades. Estas entidades poseen atributos, que son representados mediante columnas. Cada entidad debe de poseer un identificador único, y para que las tablas posean relación entre ellas, deben de almacenar datos redundantes. Para que nosotros podamos trabajar con bases de datos relacionales, necesitamos de un gestor de base de datos y el lenguaje de consultas SQL. Podemos pronunciarlo como SQL o SQL. De ambas formas es correcto. Aprenderemos esto y mucho más en el nuevo curso de base de datos en Código Facilito. Te presentamos los nuevos Manimoto Mixes Chocolate. Manimoto Mixes. Bueno, Una pregunta, David, antes de que sigas. sí, David, cuente. ¿A todos se les congeló la imagen y siguió el audio o solamente se presentó un retardo grandísimo en la imagen del video? A mí también. Hubo un momento que se congeló. David, yo creo que es mejor que si compartimos videos después, en lo que resta del curso, hagamos como la primera vez, que se lo mandes a Mauricio, por ejemplo, que si está en la gobernación hay mejor capacidad de subida. No, claro que sí. Entonces, este es un concepto muy importante. Entonces, si no
pues también es bueno. Venga, volvámoslo a ver. Entonces Mauricio me colabora, se lo va a enviar al chat. Para que entonces todos lo tengamos como muy presente. Que esta parte pues es algo muy completo que es lo de bases de datos, pero acá esta persona pues que les puse en el video lo dice pues de una forma muy resumida y muy clara, pues a mí me parece muy clara. Entonces Mauricio, que es el que nos colaboró, si quiere lo pone, o si desean más bien cada uno lo vuelve a ver en su equipo, pues es la forma más rápida de hacerlo. Ustedes me dirán. Pues yo propongo que igual se escuchó el audio, ¿cierto? De pronto de cada uno lo vea después, pensaría yo. Pues, o si alguien tiene dudas con eso. La verdad es que los tres trabajan con Excel, entonces digamos que utilizan el buscar B, entonces el concepto es medio similar, no es medio similar. Y si quieren, una serie de videos de un man que se llama Codes Free, que sacó en YouTube un cursito de bases de datos, que también les puede servir, son varios videos, explican muchas cositas, por si de pronto les interesa, les pasamos el enlace. Listo. Entonces, si quiere, me lo pasas cuando puedas, yo lo publico también ahí en el Moodle, David. Ahí publiqué este video también en el Moodle y ya se los pasé pues por acá por chat. Listo. Vamos a continuar, voy a compartir de nuevo. Bueno. Entonces, las migraciones en Laravel es como para mantener ese control de versiones, pero directamente pues con código de PHP y que ya después de haber pues declarado como esa creación de tablas o de procesos en base de datos, simplemente sea correrlo una vez y cada uno no tenga que generar como un script y cada uno tenga que ejecutarlo en su gestor de base de datos, no. Acá Laravel se encarga de todo, solo hay que copiar una vez la estructura de la tabla y ya él automáticamente se encarga de hablar con el gestor, porque como lo decía, hay varios gestores y los gestores, pues aunque la sintaxis, el lenguaje SQL es un lenguaje general, pues es un lenguaje que es muy similar, cada gestor tiene como sus cositas de más, como para sus tipos de datos, todas esas cositas, cada gestor la tiene, pero con Laravel simplemente yo le digo cuál es el gestor y él ya se encarga de convertir eso al lenguaje que hable cada base de datos. Listo. Entonces las migraciones, entonces ya quedó de pronto un poco claro, una migración. Generalmente también esto puede ser para agregar datos a una tabla, pero principalmente una migración me crea una tabla en base de datos, principalmente. Se pueden hacer más cositas, pero principalmente vamos a crear una tabla en base de datos. ¿Listo? Entonces, para esto, el sistema pues automáticamente ya les debió al uno crear como la aplicación él automáticamente crea una base de datos con el nombre del proyecto. Entonces, otra ventaja de utilizar un entorno, como lo es Laragon, es que ya pues automáticamente me crea también la base de datos, porque habría que tirar pues un comando para crear esa base de datos, o acceder y hacer pues como la creación. Entonces vamos a mirar, a ver si todos... venga, hágame un favor, si quiere más bien, que yo ya lo tengo como acá configurado, hágame un favor y compartes pantalla Jaime, hagámoslo con tu equipo. Y yo le voy diciendo qué vas haciendo. Muy bien. Entonces ahí vas a abrir el Laragon y haz clic donde dice base de datos. Que no sale. Listo. Bueno, entonces ahí, démosle en cancelar. Vas a darle en menú, el que está arriba, menú.
David, con ese puedes ingresar también. Ese es un gestor de base de datos. Es sencillito porque se puedes ingresar a la base de datos. Si querés ver las bases creadas, hacer operaciones. Listo, no, simplemente es para ver las bases creadas. Entonces le iba a decir que para que Sí. agregáramos el Dale clic PHP ahí. admin, pero entonces eso. Acá tenemos un experto en Laravel. No Si sé qué querés darle más hiciste. bases de datos Dale en bases de datos, Jaime, que David nos va a explicar. y dale en abrir. Se supone que está corriendo ya. Dale en abrir. Esto. Sí, abrir. María Abajo, B. abrir. No, Sí, al abrir. botón abrir. Ah, listo. Entonces miren, a la izquierda hay muchos, estos se les dicen como pues, visualizadores de bases de datos. Él nos dice a la izquierda qué bases de datos tengo creadas. Entonces este Laragon va pegado con MySQL. Entonces todas estas bases de datos están creadas en el gestor que se llama MySQL. ¿Listo? Simplemente MySQL es el gestor. Entonces, ¿usted está trabajando con cuál proyecto en Laravel, Jaime? ¿Proyecto Laravel? ¿O cómo se Perdona que llama el no te proyecto? escuché bien. ¿Cómo se llama el proyecto de Laravel que creaste? O en Visual Studio Code lo podemos mirar. Sí, es ese David. Ahora, el proyecto de David J. Sí, el que le está utilizando. Muy bien. Entonces, bueno. El único cambio entonces que hay que hacer, si a todos ya les salió esto, es, vas a acceder al proyecto en Visual Studio Code, Jaime, y todos, y vamos a abrir el archivo que está por fuera, no está dentro de ninguna carpeta, se llama .environment, .env, está abajo, ahí, Entonces acá, miren pues lo bacano, ya tiene predeterminado pues que es un MySQL. Ahí entonces lo que yo les había explicado más o menos de este archivo, cómo funciona, uno acá indica como las variables de entorno, las configuraciones iniciales de mi aplicación, como por ejemplo qué base de datos voy a utilizar. Entonces ahí simplemente es cambiar el nombre de la base de datos, exacto, de database, vas a poner el nombre del proyecto, que es proyecto Laravel J. Listo, Jaime. Jaime, no, le toca escribir, hermano. Deje la pereza, le toca escribir, parcero. Vamos a calmarnos. Listo. Control S, Jaime. Entonces, listo. Miren, esto siempre es un proceso largo. Crear la base de datos, estructurarla y todo. Y miren acá con ese simple cambio en el archivo, ya tenemos como tal una conexión como a base de datos. Entonces vamos a crear nuestra primera tabla. ¿Listo? Entonces ya deja de compartir, Jaime. Ya yo sí lo hago desde acá. Todos debieron haber hecho ese cambio. ¿Listo? Para que nos funcione. Voy a compartir. Listo. Laravel tiene como tal un comando para crear estas migraciones, no crearlas pues manualmente, que ya nos viene pues como con la estructura con la que se debe crear pues una migración. Entonces para eso se utiliza este comando, ya vieron pues que todos los comandos de Laravel que se llaman autogeneradores de código empiezan por PHP artisan make. Cada que yo voy a hacer algo nuevo, PHP artisan make. Un controlador, PHP artisan make controller. Una migración en este caso, PHP artisan make migration. Todo se va volviendo pues como similar. Entonces vamos a entrar a la consola de cada uno, que es esta. Jaime ya sabe, o los que tienen ahí corriendo el servidor, lo paran un momentico con control C. Y van a copiar, vamos a crear entonces una nueva entidad, una nueva migración, perdón, PHP artisan make migration,
creo que es el comando, sí, migration. El nombre de la migración, esto tiene un estándar. Vamos a empezar con el estándar de que las migraciones que utilicemos van a ser para crear bases, crear tablas. Entonces vamos a crear una nueva tabla. Siempre empieza entonces por la palabra create, guión bajo, el nombre de la tabla. Entonces, como ya creamos un controlador para las personas, vamos a crear entonces una tabla para guardar la información de esas personas. Entonces, create persona, no importa, pues el estándar me dice que la migración o la tabla como tal sí se llama en plural, pero esto vive pues como, yo le digo pues como en pelea, pero bueno, en discusión, que el Laravel definió que las tablas los nombres de las tablas van en plural, ¿cierto? Pero como tal el SQL, si vamos a estudiar simplemente SQL puro, dice que no, que cada tabla se llama en singular. Pero nosotros vamos a seguir el estándar de Laravel, ¿cierto? Entonces vamos a colocar create personas y termina con un table. Entonces, siempre para crear una tabla, esta es la estructura. PHP artisan, make migration, espacio, create, guión bajo, el nombre de la tabla, guión bajo, table. Esto es una estructura, es un estándar en el que nos tenemos pues que acostumbrar. Entonces damos enter. Y él empieza pues a hacer como la creación. Puede que se demore un poquito, como puede que no. Y esperamos a que la cree. Si yo me equivoqué por alguna razón ahí en el nombre y eso, yo después lo puedo modificar. No, lo ideal es que si se equivocan el nombre, más bien la borre el archivo que queda en la carpeta database migrate y vuelves a crear por el comando con el nombre. Eso a veces es cansón con los nombres, entonces es mejor como en caso de que se equivoque, darse cuenta rápido, eliminar esa migración y volverla a crear. David, ¿nos iba a decir algo? No. Listo. Sí, una pregunta. Sí. La convención entonces sería, en el nombre de la migración sería al principio la acción que se va a hacer, en este caso es crear y termina siempre con tabla porque estamos haciendo, digamos, migraciones para crear tablas. O sea, es la convención. Eso tiene algún efecto en Laravel. Si uno utiliza o no utiliza la convención, ¿tiene algún efecto en Laravel? Sí. Acá le estamos diciendo table, entonces él automáticamente nos va a generar como la estructura de que se va a crear una nueva tabla llamada personas. Si yo lo hago de otra forma, él me trae una clase vacía y yo le tengo que dar todo desde cero. Entonces, acá nos vamos a fijar, el mío ya terminó, que en nuestra carpeta database migrations, él nos creó un nuevo archivo que se llama createpersonastable.php y él le coloca la fecha en que se creó la tabla y un consecutivo. ¿Eso por qué? Porque las tablas se crean como en un orden específico. Entonces, por eso están David, como por fecha. Vuélveme a mostrar lo que él creó cuando en el comando. ¿Te salió una tablita? No. ¿O creó, simplemente quedó? Simplemente así, vea. Dice create migration, el nombre que me generó. Migration. Sí, dice create migration 2020, la fecha. Es que yo tengo que volver a activar el server, ¿cierto? Pero no importa. Pero te debió salir algo así similar. David, una pregunta. Sí. Cuando ejecuté la migración, él me creó ese archivo de migración, ¿cierto? Sí. Ese archivo tiene los comandos para crear la tabla ya en la base de datos, ¿cierto? Sí. Yo tengo una duda. ¿Viste en SysEduca por qué unos plurales quedaron como raros? ¿Es porque ellos lo dejaron, o sea, omitieron alguna cosa? ¿O porque puede haber sido,
Por eso que subregión aparece subregions. Porque lo crearon así, pusieron en vez de personas regions. ¿Y eso es por qué? Porque uno puede seguir un estándar, pero ese estándar no, pues si uno está, nosotros que hablamos español, estamos hablando en español, uno no sigue pues como ese estándar automático de que las cosas en plural solamente tengan una S. Uno puede decir subregiones y yo simplemente en el modelo, que es el tema que sigue, le digo que eso va directamente a una tabla que se llama subregiones. Ya con eso ya yo le puedo poner el nombre que quiera. Entonces me imagino que las personas que empezaron, o si con esas tablas y las crearon así, me imagino que vieron un tutorial en el que les enseñaron eso, que las tablas simplemente se les agrega una S y ya después ya eso automáticamente se pega al modelo por esa S, pero como es en el español no se le puede poner S porque no lo reconoce, pero no, acá lo vamos a hacer pues, si estamos programando en español, con el nombre de las tablas que es, y ya uno simplemente es como configurar el parámetro y decirle al modelo que él va a esa tabla en específico. Pues eso es lo que yo me imagino, David, que fue por Una eso. pregunta. Lo que pasa es que yo tengo entendido que estos frameworks pluralizan. Ruby on Rails también pluraliza. En Ruby on Rails es una técnica que uno le dice los irregulares como los pluraliza, ¿cierto? Lo que yo me acuerdo es que cuando ellos creaban la migración, no le colocaban la partícula table al final. ¿Será que ellos colocaban subregión, si me querés? PH partiza make migration subregiones, subregión. Y como que el framework pluraliza. ¿Será que ese table hace que no pluralice automáticamente? Pues no específicamente, no, tendría que consultar a ver cuándo es que coloca el S automáticamente. Tengo una prueba, sí, tengo una prueba de una migración, no es sino borra el archivo de migración después, no tengo que hacer nada más. solo es borrar. Solo lo borras y ya. Dale. Solo un archivo, listo, hacen el ensayo entonces, espérate. Bueno. Entonces, a todos, después de correr ese comando, si se demoró un ratico, no importa, les debió crear esta migración en Database, Migration, y se llama así, Create Personas Table. Me confirman si todos si están en este archivo. Correcto. Muy bien. Sí. Bueno, excelente. Muy bien, muchachos. Bueno. Pues ya saben, por convención, cada vez que creemos una migración para una determinada tabla, debemos nombrarla de esa forma. Create, el nombre de la tabla, table. Ahí lo explico. Acá hay como tal un ejemplo de una migración, por ejemplo, empleados, como el ejemplo en el que me estaba basando. Miren que él automáticamente ya me trae pues esa información. Entonces en nuestro ejemplo creamos una personas y miren que él, acá en esta parte él me dice scheme, que es como el esquema, eso es automático, ustedes no tenían que hacer esto. Create y el nombre de la tabla, y acá se le envía un callback en el que le digo que columnas, más en el lenguaje de ustedes, que columnas va a tener esa tabla. Pues acá en el ejemplo es lo mismo, lo hicimos fue con empleados y se generó pues tal cual la misma tabla. Hay dos métodos en el que hay que tener en cuenta que se crean automáticamente en estas migraciones. Es el método up y es el método down. Entonces, cuando yo corro migraciones que se tiran con el comando php artisan migrate, él lo que hace es venir, pues Laravel viene, busca en database migration y empieza en orden. Entonces empieza. Ya él tiene como memoria, entonces él dice, yo ya había tirado users, no, entonces no la tiro, sigo. Yo ya había tirado password, no, entonces no la sigo, no la tiro, sigo. Filet Jobs es nueva, listo, voy a ejecutar Filet Jobs. Personas es nueva, listo, voy a ejecutar personas. Y eso lo hace en orden, entonces él va consultando el método app que hay en app y todo lo que yo vaya poniendo en app, él lo va haciendo. Es decir, uno acá también hay algo que se llaman seeders para como la información inicial de la aplicación,
pero acá directamente también podría ser uno como una especie de seeder, que es pues, después de que ya se creó, darle de una vez como registros. Entonces, pero en este caso solo preocupémonos que miren lo que le está yendo en el app, crear una tabla con estas columnas. ¿Listo? Y el down, hay otro método en el que yo hago algo que se llama un rollback, o sí, pues para reversar de pronto algo que haya hecho mal. Por ejemplo, creé una tabla con el nombre malo y yo no me di cuenta qué habrá pasado y la creé pues con el nombre incorrecto y yo yo quiero pues cambiarle el nombre, entonces hago un rollback. Ahorita muestro pues como los comandos para hacer el rollback y él automáticamente viene y verifica en el down. Entonces ya ese recorrido lo haces al revés, empieza desde la última a la primera, entonces ya empieza, borra esta, borra personas, después sigue en el de Filet, se va para down y borra esta tabla que se llama Filet Jobs y así sucesivamente. Entonces eso es como para que tengamos en cuenta para qué es cada método. Se crean automáticamente, pero para que ustedes tengan noción de por qué un up y por qué un down. Bueno. Listo, esta parte es muy interesante. Acá uno tiene que definir dentro de, miren el esquema es que usted define un scheme, dice que create, es que voy a crear una tabla, personas, y miren que le mando una función similar a la que hacíamos ahorita en las rutas, pero esa función, ahí defino las columnas, veámoslo como en Excel, ahí defino las columnas que va a tener la tabla personas. Predeterminado siempre va a traer un ID, que como lo explicaron ahorita en el video, todo registro de una tabla debe tener pues por convención, a veces hay tablas que no tienen pues esa convención, pero por convención toda tabla debe tener como su identificador, algo que la identifique de que el registro en esa tabla es único. Entonces, para acceder a un registro de la forma más sencilla como un diccionario, yo accedo a través de ese ID. Listo, ese viene predeterminado, miren que no tuvimos que copiar pues ningún código. Y timestamps es muy útil, veo que también ya a partir como que esta versión ya viene predeterminado, es dos campos que se llaman create add y update add, que son automáticos. Entonces, cada que yo creo una tabla, un registro en la tabla, por ejemplo, una persona nueva, él automáticamente me llena el campo create add con la fecha actual. Y cada que yo actualice de pronto ese registro, por ejemplo, el nombre lo tenía incorrecto, algún dato estaba incorrecto, esa fecha de actualización se me actualiza automáticamente gracias a este timestamps. ¿Listo? Entonces es muy bacano, siempre vienen pues como predeterminado, pero es que es para que sepan para qué sirve pues cada uno. Entonces vamos a ver, vamos a crear una persona, vamos a crear las columnas de la tabla personas. Entonces, para crear columnas, nos vamos por table. Primero va como el tipo de dato que yo voy a almacenar. Entonces vamos a almacenar el nombre. Entonces el nombre es un string. Entonces acá recuerden, un string es una cadena de texto. Y entre paréntesis le digo el nombre del string. Entonces supongamos que una persona va a tener nombre. Adicional, puedo encadenar un método en el que le digo, es como les voy a indicar lo más utilizado, en el que le digo si ese campo puede ser nulo o no puede ser nulo. Entonces, yo diría que el nombre de una persona pues debería ser obligatorio. Entonces, si no le digo nada es que es obligatorio. Bueno. ¿Qué otro dato le podemos ingresar? Puede ser el apellido. También es un string y también le voy a decir que ese dato va a ser obligatorio en la base de datos. A ver, perdón. Sí. Un momento, porque venía donde claro que es que el internet estaba aquí como fallando y se paga mucho por el servicio, entonces hay que aprovechar. Entonces, para que sepas que me retiro un momento. Listo. Ah, listo. Pero ya volviste, o te vas a retirar.
Pero apenas llegó el funcionario de Claro. Entonces me imagino que tendrá que desenchufar, posiblemente me saque de línea en un momento. Listo, dale David, no hay problema. Dale, ya estamos ahí que el video. Entonces tengo el nombre, el apellido y supongamos, a ver César, dígame qué otro dato puedo almacenar de una persona. Pues yo diría. ¿Qué dato puede almacenar La persona? Puede ser el documento de identidad. Muy bien. Entonces, integer. Entonces, un documento generalmente es un entero, un número entero, no tiene decimales, no tiene nada. Entonces, yo le digo que voy a crear un integer que se llame documento identidad. Muy bien. David, Vamos. una pregunta Sí. antes de que desconecten. Sí, Yo David. vengo de una época en que uno definía como llave principal, por ejemplo, la cédula, ¿cierto? Por dar un ejemplo. ¿Por qué con estos frameworks se utiliza la convención de crear un campo ID autoincremental? Siempre he tenido esa duda de por qué, de dónde ha aparecido, por qué se utiliza eso, qué ventaja tiene. Por ejemplo, en mi época, hace 20 años, uno colocaba la cédula y esa era mi llave primaria, mientras que aquí utilizo el ID. ¿Por qué puede ser eso? Todavía se puede, yo le puedo hasta poner una clave compuesta, me imagino que sí, en las bases de datos relacionales, yo puedo hacer una clave compuesta entre puede ser el nombre y el apellido, que supongamos que el nombre y el apellido van a ser únicos, pero por convención, el ID lo genera uno automático para de pronto evitar como crearle un índice adicional a la tabla, pues uno lo puede poner a que indexe por el documento de identidad, pero él ya tiene como todo estructurado para que su índice sea el ID. Entonces, esa es como la convención que siempre se ha utilizado, no es en todos los frameworks. Pues yo solo he visto que uno siempre le declara un ID, pues siempre viene como predeterminado acá en Laravel, pero no hay como pues no es que tenga que ser así. Yo acá simplemente le puedo decir que el documento de identidad va a ser mi ID de la tabla y borrarle el ID. ¿Listo? Sino que por conveniencia es como más sencillo usted colocarle a todos un ID y que no se lo tenga que enviar siempre como manualmente. ¿Listo, David? Listo. Pues yo generalmente, sí. De convenciones, porque el Ruby on Rails también hace lo mismo. Coloca un campo ID automático. Pues yo, por ejemplo, pues si hago una aplicación desde cero, no, si yo soy como usted, yo la hago siempre relacional y si un campo, por ejemplo, necesitas una clave dinámica, una tabla pivote, por ejemplo, yo no cojo el ID que viene como tal ya automático, sino que creo mi propio ID. Okay. Pero es cuestión como de gustos. Y si uno se acostumbra pues al framework, si a todo póngale ID. Okay. A todo póngale ID auto incrementable. Vale, bueno, gracias. Con todo el gusto, David. Bueno. Entonces ya tenemos 3 datos. Hagamos esta tabla sencilla. El nombre, apellido, documento de identidad. Vamos a decirle que el apellido. Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? Sí, yo aquí en documento de identidad es integer o integer. No leo bien. Integer. Listo. Listo, entonces vamos a decirle, para que tengan en cuenta que el apellido, además de que sea un string, puede ser nullable. ¿Qué significa nullable? Que ese dato puede ser nulo, que simplemente me dieron el nombre de la persona. Vamos a ponerle una restricción adicional al integer. ¿Qué tiene al integer, no al documento de identidad? ¿Qué tienes? Tipo de documento. No, documento de identidad, los caracteres. Puede ser La cantidad. Que sea único. Un documento de identidad no. En una tabla que tenga solo todas las personas, por ejemplo, de Ciseduca, todas las personas registradas en Ciseduca, el documento de identidad debe ser único. No tiene por qué haber 2 personas con el mismo documento de identidad. Eso, entonces yo le pongo. Pero por eso no hay que colocarle tipo de documento, porque puede ser que un documento,
que diría yo, no sé, una cédula tenga, Ajá. tenga el mismo Internacional. número de otro tipo de documento. Ajá. Sí, exacto. Entonces, en ese caso, eh, uno le puede poner eso, tipo de documento de identidad. No nos vamos de pronto tan allá para no ponerle tantos datos, pero sí, para restringirlo más, lo ideal es ponerle tipo de documento y que no sea único, sino único entre ese tipo y el documento de identidad. Pues, o sea que sí podría haber repetido, pero de diferentes tipos. Listo. Entonces, pero mientras tanto, supongamos que solo hay personas de Colombia, solo hay personas almacenadas de Colombia. Entonces, si solo son personas de Colombia que tengan cédulas mayores de edad, sí, esto debe cumplir, que el documento de identidad sea único. Bueno, entonces, estos fueron tres campos. Entonces, vean que uno puede agregarle los campos que desee. Y nos vamos por aquí a Laravel. Voy a mostrar Laravel, la documentación oficial de Laravel. Soñarse mucho de esta página. Laravel Documentation. Acá ustedes están trabajando con la versión 7. Database. Vamos a Database. ¿Cómo empezar? Por acá. Hay una parte más fácil acá. Migration. Como que la que no era Database. Migration. Véanlo acá. Miren, acá les dice pues todo lo que yo ya les expliqué. Pero lo que yo quiero que veamos es un cuadro. Miren todos los tipos de columnas que se pueden crear. Miren el Table ID. Entonces él da como una descripción de cada uno. Uno también puede hacer una clave foránea. La clave foránea es muy útil para de pronto lo que mencionó el compañero del tipo de documento. Entonces yo creo otra tabla por aparte en donde estén los tipos de documento y acá en la tabla persona simplemente almaceno el ID que me corresponde del registro en esa tabla. Eso es muy común hacerlo, ¿cierto? Eso ya es como la parte relacional de las bases de datos. Bueno, miren que hay para, esto es un big increment, que es como un ID para una tabla que va a crecer mucho, entonces uno le dice que big, que sea como más grande del normal. También un big integer, o sea, un entero más grande de lo normal. Miren que hay muchos, hay booleano, uno puede crearle datos booleanos a una tabla. Date, tipo fecha, esos son date. Hay muchos, ¿verdad? Double, que no sea entero, sino algo con decimal. Entonces le digo que double. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo de un double. Un double clásico de una persona es su sueldo. El double sueldo. Y le vamos a decir que puede ser nuleable porque no necesariamente tenemos por qué saber ese dato. Listo, hay muchos. Hay muchos, ya es como que dependiendo de lo que uno necesite almacenar en base de datos, pues ya utiliza. Pero miren esa cantidad tan gigante de tipos de datos que yo le puedo agregar a una David, ¿cuál fue la última que creaste? Que no alcancé a ver. double, como doble. Double y le puse sueldo. Y lo puse y le encadené un método que es nuleable. O sea, que se pueda, pues que no siempre lo tenga que pedir para almacenar. Listo. Entonces luego de definida mi tabla, va a quedar entonces una tabla con columna nombre, apellido, documento, sueldo y adicionalmente el ID y el crear y el actualizar, que es este. Ya entonces podemos tirar nuestro comando. Me perdí de algo. Listo. Para ejecutar las migraciones vamos otra vez a esta consola y es php artisan migrate.
Vea cómo es de fácil el comando para ejecutar las migraciones creadas. Entonces, para creadas y las que de pronto estén pendientes por crear. Entonces, si ejecutamos PHP Artisan Migrate, mire que a ustedes, por ejemplo, les va a salir que creó varias tablas. A mí, como yo ya lo había tirado, ya me creó unas, pero me creó personas que era la que estaba pues pendiente. Entonces, si ustedes lo tiraron, a que les debió salir pues como más largo acá, como lo que él creó. Me confirman, porfa, cómo les fue. Sí, me creo varias. Perfecto. Bueno, Jaime, ¿cómo le fue? Ahí me está mostrando, me sacó error. Sí. Yo voy a compartir, si quieren me Voy a comparte. compartir. Claro, Jaime. Observar. Error, exception, undefined variable string. Ah, listo. Mostrame el código, la migración. A ver, yo veo. Listo, mírate que ahí no es nullable, sino nullable. Pues le Me falta falta una una E, A. no llave. Se pronuncia Así, nullable, exacto. Y así. espérame, después de table, no, pues como son métodos, no son variables, no va el signo dólar. Le pones table string, va sin el signo dólar en todos, tanto en integer, en double, sin el signo dólar. Eso. Listo, control S. Que vuelvo a ejecutar. Sí, ajá. Ya él te creó unas, pero creo que quedó pendiente personas y ya. Creería que al volverla a tirar ya era. Entonces copiar, dale hacia arriba con la flechita, con el coso del teclado, hacia arriba. Eso sí. Ahí sí. Muy bien, Jaime. Yo Entonces ahí vuelvo a ya. activar PHP. Sí, exacto. Ujú. Listo, perfecto. Entonces, si nos fijamos ahí en la base de datos, creo que yo creo que yo también lo creo predeterminado. Puedes compartir. Sí, ya. En la base de datos que todos debieron abrir, acá en base de datos, y luego hicieron clic en abrir, que yo no lo tengo porque yo sí tengo instalado el PHP MyAdmin, pero lo que quiero que vean es que acá a la izquierda, a ustedes les va a parecer distinto, pero acá a la izquierda ya va a aparecer la base de datos, la seleccionan y ya deben aparecer como las tablas creadas, entre ellas personas. Y si ingresan a personas, deberían. Acá. Listo, acá. Que está raro que no me lo creo con las columnas que yo he editado. Claro, a ver. Por acá yo tengo el comando para devolverme.
La última. A mí no me muestra nada. ¿Será que falta alguna cosa? Vamos a mirar. Vamos a tirarlo otra vez. A mí sí me faltaba que no le había dado control S. Ahora sí hago migrate. La veo. Y ahora sí me creo una tabla con nombre, apellido, documento de identidad, sueldo y las otras columnas que ya habíamos visto. Entonces, si quieres, me compartes. Verifiquemos a ver qué pasó con el suyo. Ah, listo. Ahí es porque. Ah, bueno, entonces. El suyo era Proyecto Laravel. Mostrame el código. El que tiraste. Si tiraste ese sí le dio control S. Ahí es. A ver. Personas. Ese lo acabaste de tirar, ese migrate, ¿cierto? No se le está escuchando. Sí, sí, sí. Este fue el que hice ahorita Y esto cuando lo lo hiciste dijiste. después de haber Sí, de agregado haber. a personas. Ajá, sí. Ah, bueno, O mira, sea, o lo hay un vuelvo a error. hacer. Espérame, ahí hay un error en la migración, en el código. Mira, sueldo tiene una flecha donde no es. La flecha va está afuera. Porque si yo la vi allá afuera. Listo. Dale control S. ¿Cómo es que me lo- Y me lo- ahí no vas ahí vas, dale control C para parar y vamos a hacer un rollback. No vamos a hacer migrate, sino que vas a ejecutar. Por acá tengo el comando. PHP artisan, ¿sí? Espacio migrate. Así, con B. No, migrate. Como el Ah, mismo de migrate. arriba. Y luego 2 puntos. No le vaya. Rollback, que es ROLL pegado. Pegado. El rollback va pegado los 2 puntos. Otra vez. Migrate, dice migrate, no. Sí, está bien, está bien. Roll. Roll back, como atrás. B-A-C-K. ¿Eso qué hace? CK. Vamos a devolver las migraciones que él hizo, que al parecer no se hicieron correctas. Entonces él devuelve como lo último que usted haya creado. Entonces dale Así. enter. Ajá. No tiene que parar el servidor. Tiene que parar el servidor. No, no hay necesidad. Ah, pero él ya lo paró, por ejemplo. Pero no hay necesidad. Listo, y ahora tire el migrate solo. Ese. Este. O... Sí, sí, ese. Muy bien. Y ahora otra vez vamos al gestor, ese que estábamos viendo ahorita. Eso. ¿Por qué no se abre la última versión que Dale, Fes. Ah, bueno. informe que mandó planeación? Eso. Ahora sí. Ahora sí, ya. Está. Hay que refrescar arriba, muchachos. F5. Listo. F5. Listo. Bueno, Compañero, va a perfecto. compartir porque tengo el mismo problema. ¿Listo? Por supuesto, Jaime. Entonces aquí lo tengo, yo lo paré. ¿Dónde va? Y PHP Artisan Migrate Rollback, ¿qué más le diste? Ah, bueno, no, pero espere, usted sí lo alcanzó a crear. O sea que usted no tiene la necesidad de tirar eso. Vamos a mirar la base de datos suya. Es ese. Ajá. Entonces ahí, No aparece dale, nada. ¿Lo viste? dale ¿Sí? F5. Ujú. Ahora sí. Dale ahí. Entonces si abres personas, hace doble clic a personas. Mira, mira que él te creó. Esas son las columnas. ID, nombre, apellido, documento, sueldo.
Entonces, mira que esas se crearon automáticamente desde la migración pues que definimos. Entonces, ¿cuál es como lo maravilloso de esto? Que hay muchos gestores y uno acá simplemente con definirla una vez, ya si yo, por ejemplo, ya no estoy en Postgres, sino que voy para MySQL o viceversa, el cambio es así de sencillo. Simplemente cambiar el nombre en el punto .m y ya el todo lo ejecuta automáticamente. David, aquí las llavecitas es... ¿qué quieren decir? La primera es que es lo que explicaban en el video, el identificador es el ID de la tabla. El que cada que creen un registro en esa tabla, él se va a incrementar. O sea, el registro 1, el registro 2, el registro 3. Y la otra es porque a documento de identidad le dijimos que tenía que ser único. Tenía que ser unique. Entonces ahí se le crea como una llavecita indicándole que eso tiene que ser único también. Ok. Por eso que aparece la llave. Listo, Jaime, puedes dejar de compartir. Esto permite entonces rellenar. ¿Cómo? Ah, no, es que estoy mirando los chulitos que aparecen ahí. Los cuadritos como... Bueno. El gestor, sí, creo que uno ahí le puede como modificar cosas, pero bueno, todo se va a hacer es por mediante, ahí simplemente es para visualizar, todo se va a hacer es mediante las migraciones. Bueno, voy a compartir otra vez. Entonces acá en las diapositivas les dejo como unos comandos para que los tengan como en cuenta. Entonces el primero y más importante es que después de que creé la para ejecutarla, ejecuto PHP Artisan Migrate. Si me equivoqué o algo, o en esa última migración, yo las puedo devolver, como eliminar lo que acabé de hacer con el mismo PHP Artisan Migrate, pero le agrego 2 puntos rollback. Si ya he hecho varias migraciones y se supone que hace 3 migraciones fue que tuve el error, yo le puedo decir al rollback, le puedo agregar una bandera que se llama zip, puedo decir cuántas migraciones pues consecutivas me puedo devolver. Entonces le agrego un step y cuáles. Y si yo lo que quiero es borrar todo completamente, yo no, ahí ya tengo un error grande, no, yo necesito volver a restablecer esta base de datos desde cero. Entonces tiro el PHP Artisan Migrate Fresh. Entonces el Fresh borra toda la base de datos y vuelve y la crea. Listo. Entonces de pronto dependiendo de lo que necesiten. En este momento yo creería que con el Migrate ya hace uno muchas cosas y en caso de que se equivoque pues tira un rollback. Pero bueno. David, Sí. consulta. Cuando yo tengo ya las tablas, ¿cierto? Ya tenemos las tablas creadas en el sistema y necesitamos habilitar otra columna más o otras celdas, por este lado se hacen. Sí. Acá se agregan, se anexan las columnas que necesitan y se le establecen los parámetros. Sí, pero entonces si ya la aplicación, pongamos, está en producción y ya tiene datos guardados, lo ideal es crear una migración nueva simplemente para agregar como las columnas. Entonces, ya que vas a ese tema, y David ahorita no está, pero ojalá lo pueda ver en el video, para agregar solo una columna, por acá en la documentación oficial, vamos a ver. Me creo. Ahí le llegó ahí justo aquí. Voy a poner acá para que lo usen. Listo. Lo veo por acá. Estoy buscando, es el estándar. No crea pues como una migración también, pero con un estándar que creo que es ADD.
Vamos a ver si lo encuentro. Ya loco. Entonces, si yo necesito agregar un atributo a una tabla después de ya haberla creado, el estándar me dice que en vez de decirle create, le digo add. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agregarle una tabla personas. Entonces PHP artisan. Le digo add guión bajo. El atributo pues que le voy a agregar. Vamos a agregarle el ejemplo tipo documento. Le digo tú, o sea, a quién se lo voy a agregar. Entonces se lo voy a agregar a la tabla personas. Y le digo que esa tabla personas, pues que personas es una tabla. Listo. Y para evitar este error de los plurales, y yo especificarle de pronto en la tabla no se llama personas, pues yo quiero asegurarme de que esto sí se lo vaya a agregar a la tabla personas. Yo le digo una bandera que es guión guión, ¿cierto? Le digo table y le paso el nombre de la tabla. Entonces yo le estoy Perdón, ¿me diciendo, repites eso? Perdón. sí. Entonces, para asegurarme de que este atributo, que es tipo documento, si se lo agregue a personas y no confiarme de pronto lo automático que él tiene, que es lo de que si es una S, él ya lo asimila, sino que yo le aseguro de que si se lo va a agregar a personas, le digo menos menos table igual y el nombre de la tabla a la que le voy a agregar ese atributo o esa columna, en este caso. Gracias. Ajá. Entonces, acá me equivoqué. PHP artisan make station, faltó lo más importante. Y ahora sí. Entonces él me crea una nueva migración para que yo le agregue esa columna como tal. Eso es útil cuando la aplicación ya está en producción. Si mi aplicación yo la estoy haciendo desde cero y aún no se ha montado, aún están en pruebas y no se ha montado como a producción y no la están utilizando, mi recomendación es que no hagan estos ADD, sino que como dijo el compañero, como Mauricio, no, modifique acá en la migración, modifiquen la migración y agreguele la columna que necesite. Y simplemente borre, haga un rollback y vuelva a ejecutar las migraciones. Simplemente eso. Porque lo ideal es que uno se venga acá a las migraciones, entre a la tabla, esto se llena de migraciones. Ustedes no se imaginan cuántas migraciones puede tener una aplicación, cuántas tablas puede tener una aplicación. Yo he estado en aplicaciones que pueden tener más de 250 tablas y está muy normalizado. Entonces se vuelve tedioso buscar acá, y si adicionalmente tienes mucho ADD, ya se puede uno confundir si todas estas columnas sí son las reales que tiene la tabla. Entonces, lo ideal es siempre, si usted está haciendo la aplicación desde cero, es lo que aconsejó el compañero, agregar acá la tabla, hacer un rollback y volver a ejecutar. Pero si la aplicación ya está en producción, eso no se puede hacer porque ya hay datos en las tablas y eso ahí hacemos es un daño gigantesco. Una pregunta, David. Sí. Le acabamos de agregar a esa tabla, le acabamos de agregar un campo. Eso, Y ahí te paraste en Create Personas, ahí no está reflejado ese nuevo campo que le agregamos. No, porque como lo hice con este método ADD, como con la migración ADD, mira que sí me creó una nueva migración. Entonces yo acá en esta migración
lo que le digo es que, mira que él ya acá el esquema, él no me dice, miren la diferencia. Acá en el esquema él me dice, NAP, que cree. Y acá yo le digo table, o sea que a la table personas, hágame por favor, y le vas a agregar table, un campo que sea string, se llame tipo documento. Pues miren, punto y com. Entonces ahí queda como tal el campo. Creo que por acá también nos aconseja lo que para borrarlo. Si lo encuentro. No, pero columnas. Y por acá, esto me encanta, esta. Por acá está. No lo tengo. Listo, bueno, en todo caso hay que decirle acá también que me borre. Acá personalizado. Acá le digo table. De este año, más las de la línea base. Encuentro, si no, esto que mañana les digo cuál es. Acá en el down hay que decirle también que borre esa columna que se agregó, porque a veces uno tiene que hacer rollback también sobre esto, aunque no es lo ideal, por eso es que viene pues vacío, pero es para que lo tengan en cuenta. Le damos control S y al ejecutar las migraciones, en un momento. Esa última partecita La meta del patrimonio son 4, ¿cierto? 2 y 4 serían 6. 3 nuevas serían 9. Así lo explico. Drop column, por si lo encontré. Entonces, recuerden, estos métodos es, si hago un migrate, se va por el up, y si hago un rollback, se va por el down. Entonces, yo le tengo que decir que cuando esté, pues, haciendo un rollback, ya no me vaya a agregar tipo documento, sino que borreme esa columna. Rollback, siempre hay que tener como eso en cuenta en la mente, ¿cierto? Siempre necesitamos un migrate, que es lo que va a hacer cuando ejecuto migrate, y cuando hago un rollback, que es eliminar, hay que tener eso pues en cuenta. Entonces si hago acá una migración, php artisan migrate, ejecuto migración, mire, ya me agregó tipo documento a personas. Entonces, si ustedes actualizan en su visor de base de datos, yo tengo es otro diferente, pero si actualizo, miren que me creó una nueva columna que se llama column, ¿qué tipo significa? borrar esa columna. Entonces recuerden, el up es cuando yo hago migrate y el down es por si necesito hacer un rollback, que es borrar lo que acabé de hacer. Entonces por eso hay que decirle drop column, borrar columna, y lo pongo en el down. ¿Correcto, Jaime? Bueno, pues bueno, ahí agregué pues el Pues temita simplemente hiciste esas dos. La agregaste en una y la colocaste en la otra. Sí, acá le digo que agréguele tipo documento. Y acá, por si necesito hacer un rollback, le digo que borre esa columna. Listo, después de eso te método, fuiste, y después de sí, que hiciste eso, te fuiste a la consola la y tiré consola. un migrate, php artisan migrate.
Volviste, Sí, usted le toca parar el servidor. sí, me toca pararlo y volviste a hacer el migrate. Exacto. Hiciste migrate, Solo. Artisan, PHP Artisan Migrate. migrate. Ah, listo, ahora sí ya me quedó bien. Y lo Y si vuelves a actualizas la tabla ahí en ese visor que tiene el Aragon, le das un F5 ahí, ya te debe aparecer esa columna nueva. espérate un momentico. Si le doy F5, no. O en el botón que hay arriba que dice actualizar. Botón verdecito. No. Te voy a compartir. Dale. Ejecuté estos dos, ¿cierto? Y tengo... Yo no estoy viendo la pantalla. Sí. Ah, está viendo. Ahora sí. Bien. Sí, esa Ahí parte sí. está bien. Sí. Ahí, ya lo ven. Entonces, Sí. Muéstrame aquí estoy en la última que yo hice fue esta, ¿cierto? Muy bien, sí. Y aquí en actualicé y agregué La tipo de columna. documento. Y luego aquí en el down, esto es en el app, en el down, dice drop column. Ajá, Me sí, falta una borrar la U. columna. Me falta una U, column. Sí. Ajá, la U. Eso. Pero no tienes que ejecutarlo otra vez. Eso solo es cuando vas a utilizar el rollback. Ya con que lo dejes ahí bien escrito. Column. Sí, ahí está bien. Listo, dale control S. Pero como Sí. ya tiramos migraciones, si actualizas ahí S en SHS, dale ahí arriba a actualizar. Bueno, no, voy a preguntarle a Ángela a ver si ella me No me actualiza el tipo de documento. Dale doble clic a personas. Entonces ahorita, no me cuelgues, lo ponemos en silencio. Dalo ahí ya. Tipo de documento. Ah, sí, lo acá. Y lo puedo subir. Yo no sé si eso sube. Pero eso es indiferente para uno también. Bueno. Listo, Entonces, gracias. deja de compartir. Gracias a usted, Jaime. Te muestro la mía. No me Sí. dio. Dale. Nombre, seguido documento, sueldo. Velo acá atrás. Al final. Sí, lo no. agrega lo último. Yo pensé que lo agregaba en orden. No. No, lo último. Listo. No dije nada. Tranquilo. Listo. Bueno. En estos 10 minuticos que faltan, vamos a ver el último tema, una introducción a lo que es el loco. Es el loco. Entonces, la migración como tal es la que me crea o me elimina la tabla. Entonces, lo pueden ver como que es la. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Sí. Listo. Entonces, la migración es simplemente para la estructura de la base de datos, crear como tal una estructura de base de datos, pero ahí se debe tener como alguna forma de yo manipular esa base de datos, como de acceder a esos datos, de insertar datos, de eliminar datos, ¿cierto? Porque directamente ahí con la migración solo es la estructura. Yo solo estoy diciendo, estoy creando una tabla en donde voy a almacenar datos, pero yo ahí no los almaceno. Pues yo ahí no le estoy dando la forma de cómo almacenarlos, sino solo la estructura. Entonces, para manipular la base de datos se utiliza Eloquent.
Eloquent maneja pues como de forma fácil y sencilla los procesos pues correspondientes a la base de datos en cuestión. Tiene pues como una cantidad de funciones bastante grande. Eloquent tiene muchísimas funciones en las que uno puede hacer pues consultas y cosas a la base de datos sin necesidad de aprender SQL. Pues no necesariamente aprender, porque de todas maneras los conceptos deben estar pues como ligados, de pronto eso vemos mañana un poquito, de un select o de cositas ligadas, pero se ahorra pues mucho código y se hace pues como de una manera intuitiva con código PHP. Uno no metería código SQL, sino que todo lo vas a hacer con PHP. Entonces, los modelos entonces, Eloquent, la principal término que hay que tener en cuenta en Eloquent es los modelos. Entonces ya entramos en la capa de los modelos. Entonces recuerden lo que habíamos visto, vimos ayer eso, el modelo vista controlador. Entonces ya todo como que ya todo concuerda. Entonces ya podemos observar que esta es la capa que se encarga de la comunicación con la base de datos. Entonces, para eso uno crea un modelo. ¿Qué es un modelo? Entonces, para usted manipular directamente con Eloquent, a cada tabla que usted defina, o sea, a cada migración, pero pues que en la que crea una tabla como tal, se le define un modelo. Entonces, ¿qué es ese modelo? Es como haga de cuenta la clase que vimos en programación orientada a objetos, que por ejemplo puedo tener la clase persona, y mi clase persona tiene atributos y tiene métodos. Entonces acá es el mismo concepto. Tengo mi clase por ejemplo persona, tiene que heredar de una clase principal que se llama model, y ahí le digo, con estos atributos, con table, le digo el nombre de la base de datos, con filable, lo recomiendo usarlo, pues ahí es como los datos que puedo como almacenar directamente de forma masiva. Mañana podemos ver un poquito de eso. Y el guarded, que es otra propiedad también interesante, que mañana pues la podemos ver. Entonces, para crear un modelo, vamos a crearle un modelo a persona. Entonces, ¿cómo le creamos un modelo a persona directamente? Entonces, miren cómo es de fácil. Está pues el código es PHP artisan. Dice que ya todos los códigos, pues todos los comandos es lo mismo. Make. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un modelo. Entonces, le digo hacer modelo. Y los modelos, como son clases, las clases por estándar generalmente van en mayúscula. Entonces, voy a crear un modelo persona y como de identificador, le digo que es un "-m". Entonces, le doy acá. David, no hay que poner ahí que es modelo. Persona modelo. No, él ya reconoce. Como el controlador que hay que ponerle el nombre y decir que es controller. No, no. Los modelos son como clases abstractas. Entonces ya el modelo va ligado a la clase, lo que vimos de programación orientada a objetos. Entonces eso se mapea de esa forma. Cada tabla en base de datos, cada registro, yo lo puedo manejar como un objeto. Entonces ya es una combinación poderosísima. Entonces listo, PHP artisan make model. Es persona guión N. Espérame, yo confirmo que ese guión creo que fue que me lo traje donde no era. Espérame, yo veo Visual Studio, app. Ah, sí, es sin el guión, sin el guión. Sin el guión. Guión Pero M. es que la presentación aparecía con guión. Sí, sí, fue que se me fue, Eviten ese, como que lo escribí mal. Simplemente PH, artisan, make, model
y el nombre del modelo. Porque se me fue como de más. Si de pronto lo crearon. Pero hay que ponerle la M también. No. Quítele la M. M. Si ven solo persona. Si lo había creado, pues sin culpa. Pues tiramos algo que se llama como un generador de clases. Y yo creo que ahí ya puedo hacer esto. A verlo. Listo, ya. Entonces miren acá el modelo persona. Entonces acá él queda en app y allá afuera. Sí, lo creo. Sí, a mí sí. ¿Ustedes qué tal? Entonces yo acá. Esta clase tiene un atributo que se llama table y el nombre de la tabla. La tabla se llama personas. Entonces miren, de esta forma tan sencilla ya tengo un modelo que se comunica, pues ya tiene un poder con model, que lo que hace es como comunicarse directamente con la base de datos. Mañana vemos como unos métodos súper bacanos para hacer la creación directamente. Todo se hace a través de David, lo ¿qué que ya significa sabemos. protectando personas cuando le pusiste de comando? Este protected es, haga de cuenta, un private. Recuerden ayer los tipos, que puede ser private o puede ser público. Este protected es más o menos como un private, pero sí se puede como acceder directamente sin necesidad de crear pues como los métodos. Y ya viene como directamente con protect, pero si es como haga de cuenta un público o un private de los que expliqué pues ayer. Y listo. Entonces ya hoy podemos dejar así, mañana retomamos este tema de modelos. Ya con esto ya tenemos la base sólida de modelo vista controlador en Laravel. Entonces ya con esto podemos empezar a hacer un CRUD, que es como de pronto la parte importante. Vamos a hacerlo entonces en clase. Vamos a hacer un CRUD de personas con la vista y todo, en el que se pueda poder registrar y toda la cosa. ¿Listo? Muchas Entonces, gracias, ya David. se ve mañana a ustedes. Muchas gracias pues por la atención, la participación.